Muy buenos días, tengan todos los devotos aquí en el Seva Ashram de Tikul del Sri Chaitanya Saraswat Math. Y muy buenos días a todos nuestros hermanos espirituales y a sus familias que nos acompañan todos los días en diferentes lugares para esta transmisión de las lecturas del Chaitanya Charitamrita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como correspondan. Y primero vamos a ofrecer nuestras humildes reverencias. Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Tancha Om Madhyana Timirandasya Jnanam Yanam Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurva Vista Supurakam Guru Ganaira Sisya Sambhusitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Sri Rupa Pantanugam Govinda Vidam Ujwalam Bharantanum Bhaktyam Vitam Sundaram Bande Vishwa Guru Chadipya Bhagavat Premno Vibija Pradam Devam Divyatam Suchanda Vadanam Bhalarka Chelanchitam Sandrananda Puram Sadeka Varanam Vairagya Vityam Buddhim Sri Siddhantanithim Subhakti Lasitam Saraswatanam Varam Vandetam Subhadam Madeka Sharanam Nyashishwaram Sridharam Vanchakalpataruyas Chakri Pasindhya Patitanam Pavanibro Vaishnavibhyo Namo Namaha. El día de hoy tenemos, ¿verdad?, la aparición, celebramos un aniversario más de la aparición del señor Balaram, ¿no?, del señor Baladeva, la primera expansión de la persona suprema de Krishna, y quien en el Krishna Lila fungió como su hermano mayor, ¿no? El señor Nityananda no es diferente de esta forma trascendental, de esta personalidad, ¿no? Y en los pasatiempos anteriores, en Tetra Yuga, él apareció como Lakshman, el hermano menor del señor Ramachandra. Pero en Dwapara Yuga, él se manifestó como Balaram, el hermano mayor, no el hermano menor, el hermano mayor de Krishna. Y ellos dos, ¿verdad?, llevaron a cabo muchos pasatiempos, y todo esto está grabado de una manera muy excelente en el Srimad Bhagavatam, ¿no?, especialmente en el 10º canto, pero a través de todo el Bhagavatam se describe, ¿verdad?, la personalidad de Dios original y todas sus manifestaciones. Esto podrá ser confundiente para muchas personas, para muchas personas que desconociendo la doctrina que distribuyese los seguidores del señor Chaitanya Mahaprabhu, no pueden o no tienen una fuente autorizada que les aclare, ¿verdad?, cómo el Señor puede manifestarse en infinitas formas. No solamente que Él tiene energías, la energía material, la energía espiritual y la energía marginal compuesta de todas las entidades vivientes, esta última, sino que también Él tiene la capacidad para expandirse Él mismo en una forma igual e idéntica a Él, ¿verdad?, con la característica de
su individualidad. Porque muchas veces podemos ver réplicas, copias, ¿no? Como la transmisión de la televisión, que está sucediendo en varias partes y está difundiendo las noticias o los eventos, la diferente programación, y todo es, ¿verdad?, en los diferentes monitores, en los millones y millones de casas que se sintonizan, están viendo la misma imagen. Pero cuando hablamos de las expansiones del Señor, no hablamos de réplicas o de copias que no tienen independencia, no, tienen esta posibilidad, tienen esta naturaleza individual que les permite, ¿verdad?, sus movimientos, generar pasatiempos, tener sus apariciones, sus asociados, en fin, de manera única. Entonces esto es muy sorprendente. Pero la gente a veces considera esto como una idolatría o como una adoración del Señor, politeísta, ¿verdad? Ellos tienen diferentes dioses, refiriéndose a los seguidores, ¿no?, de la devoción a Krishna, aquellos que en su corazón profesan la devoción a Krishna. Bueno, nuestros guardianes, los seguidores auténticos del Señor Chaitanya Mahaprabhu, nos han venido, ¿verdad?, a hablar de esto con detalle, con paciencia, para que muchos de nosotros siendo educados en otra tradición espiritual, podamos entender que no se trata de adorar varios dioses, porque solamente hay un Señor, ¿no?, sino que ese Señor tiene la facilidad, la facultad, la potencia para poder manifestarse a sí mismo en muchas otras formas iguales e idénticas a Él. En este caso, todas estas expansiones suyas, estas formas suyas que aparecen de su personalidad, son consideradas como Dios, ¿verdad?, en la categoría de Dios. Decimos en la categoría de Dios, significa en la categoría de alguien que es adorado por las almas, no como nosotros, que somos considerados energía del Señor, ¿verdad? Tatashta Shakti, la energía marginal del Señor. Nosotros adoramos al Señor y todas sus manifestaciones, en todas y cada una de sus manifestaciones. Yo tenía aquí el librito de cantos, pero se lo llevaron. Nos dejaron sin el libro, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, gracias. Entonces, temprano por la mañana en los templos, ¿verdad?, el día de hoy seguramente entonaremos esta canción del poeta Jayadev Goswami, ¿no?, un poeta Vaishnava, uno de los grandes poetas de la India. Jayadev Goswami, Vidyapati, Chandidas, todos ellos, todas sus obras, o muchas de sus obras, eran, ¿verdad?, el tema de consulta del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu y de sus seguidores en ese último periodo de sus pasatiempos, esos últimos 12 años de sus pasatiempos finales, que prácticamente en la asociación de estos devotos confidenciales suyos como Sri Swarup Damodar y Ramananda Roy, el Señor leería, ¿verdad?, esta poesía de estas personalidades, de estos poetas, para mitigar el sentimiento de separación que lo embargaba constantemente, de separación del Señor, de Krishna, en el humor de Srimati Radharani. Entonces, en la página 272 de nuestro libro, 272, ahí tenemos esta canción compuesta por Jayadev Goswami.
Esta canción hizo que el rey de Bengal en ese entonces, en la dinastía Sen, quisiera conocer al poeta, ¿verdad? Quisiera conocerlo. Siempre en los días de Parikrama, allá en Sri Navadvipdam, justo antes en el que se celebra el día de la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu, los devotos vamos, ¿verdad? Y recorremos todos estos lugares relacionados con los pasatiempos del Señor. Algunos de ellos maravillosamente relacionados con épocas distintas, Satya Yuga, Tetra Yuga, Dvapara Yuga, ¿no? Pero que tienen un encanto particular y una relación, guardan una relación con la morada divina del Señor Gauranga Mahaprabhu, ¿no? Del Señor Gaura Hari. Y cuando hacemos este recorrido, en los días preliminares al día de la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu, vamos y recorremos muchos sitios. Uno de esos sitios es Champahati. El último día de nuestros recorridos, generalmente, tal como lo hemos hecho tradicionalmente, vamos a estos lugares. Comenzamos en Koladvip, en la isla de Koladvip, luego terminamos visitando Ritudvip, Janudvip y Modadruman, ¿verdad? Para terminar toda esta secuencia de lugares sagrados que visitamos durante los días previos al día de la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y ahí se narra, ¿verdad?, cómo es que en ese lugar existen unas hermosas deidades de Gaur Gadadhar, ¿no?, que están o que fueron adoradas, que han venido siendo adoradas desde los tiempos de Mahaprabhu, 535, 536, 37 años antes, ¿no? Estas deidades han sido adoradas. También la deidad de Vishnupriya en Koladvip, y también las deidades de Nita y Gauranga, que ayer escuchamos, o el otro día escuchamos, ¿verdad?, de parte en un texto de Srila Sridhar Maharaj, que se fueron, ¿verdad?, manifestadas personalmente por el Señor Nityananda y Sri Chaitanya Mahaprabhu, y que cambiaron de lugar. Mientras que el Señor y Nityananda Prabhu permanecían en casa de Gauridas Pandita, las deidades se iban. Pero Gauridas Pandita no pudo, ¿verdad?, tolerar ninguna de estas cosas. Gauridas Pandita es su Valsak en los pasatiempos de Krishna, ¿no? Ese mismo Subhalsak viene y aparece como Gauridas Pandita y lleva estos pasatiempos amorosos en la relación de amistad con sus señores, ¿no?, con el Señor Chaitanya Mahaprabhu, el Señor Krishna y el Señor Nityananda Prabhu, el Señor Balaram. Entonces, en ese lugar, en Champahati, hay esta historia muy hermosa de este poeta, de Jayadev Goswami. Él escribió este libro tan famoso, tan conocido por todos los seguidores de la devoción a Krishna, que se llama el Gita Govinda, ¿no? Gita Govinda. Y, en fin, el rey, al escuchar esta poesía de él, ¿no?, es decir, él tiene muchísimos libros, o escribió, ¿verdad?, poesía muy selecta, que el Señor, como dijimos, Chaitanya Mahaprabhu disfrutaba y era prácticamente como un bálsamo para poder calmar los sentimientos de separación que él tenía. Entonces esta poesía se llama Sri Dasavatara Stotram, y aquí él explica: oh Keshava, oh Señor del universo, oh Señor Hari, que asumiste estas 10 diferentes formas de encarnaciones, todas las glorias a ti, que asumiste estas 10 diferentes formas de encarnaciones, todas las glorias a ti. Dice: oh lectores, por favor escuchen con este himno, por favor escuchen este himno del poeta Jayadev,
el cual es muy excelente, otorga felicidad, nos agracia con lo auspicioso y es lo mejor en este mundo oscuro, o en este oscuro mundo. Y aquí describe, ¿verdad?, todas las diferentes manifestaciones del Señor. Oh Señor Krishna, ofrezco mis reverencias a ti. Oh Señor Krishna, ofrezco mis reverencias a ti, quien apareciste en las formas de estas 10 encarnaciones, ¿no? El Señor entonces es el mismo, ¿no? Estamos hablando de un solo Señor, pero que tiene la capacidad. Él no tiene límites. Cuando decimos, no, Él no puede hacer esto, pues no lo puede hacer nuestra mente, nuestra capacidad limitada, ¿verdad? Pero seguramente que el Señor puede hacer, ¿no?, todas y cada una de las cosas. Por eso es la persona suprema. Entonces, oh Señor Krishna, ofrezco mis reverencias a ti, quien apareciste en las formas de estas 10 encarnaciones. Y las comienza a citar todas y cada una. Y cuando cita la encarnación a forma del Señor Balaram, él dice: Bahasi Bapusi Vishade Vasanam Jaladavam Halahati Viti Milita Jamunavam Keshavadrita Haladara Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Esta canción ha sido establecida por Srila Maharaj desde los tiempos de la fundación de su templo, de su misión, que ahora se esparce por todo el mundo, ¿verdad?, por la gracia de Srila Govinda Maharaj y de sus seguidores, como Srila Acharya Maharaj y otros hermanos nuestros, ¿no?, hermanas, hermanos todos, ¿verdad?, que en diferentes partes, en diferentes lugares, levantan la bandera del Sri Chaitanya Saraswati Mata. En todos los templos cantamos esta canción en glorificación, ¿verdad?, de las diferentes encarnaciones del Señor. Hoy estamos celebrando el día de la aparición de Balaram. Así es que aquí dice, se refiere el poeta Jayadev a el Señor Balaram. Oh Keshava, oh Señor del universo, oh Señor Hari, que asumiste la forma de Balaram, el portador del arado. Siempre al Señor Balaram se le representa portando, llevando un arado, ¿verdad? Todas las glorias a ti. Tu brillante cuerpo blanco viste con ropas de color azul de una fresca nube de lluvia. Esas vestimentas están coloreadas como el hermoso matiz oscuro de las aguas del río Yamuna, quien teme al golpe de la reja de tu arado. Este es un pasatiempo muy particular del señor Balaram. El señor Balaram tiene muchos pasatiempos, ¿no?, con el señor Krishna y con sus amigos, los pastorcitos de vacas, con sus padres, ¿verdad?, Rohini, con madre Yashoda, con Nanda Maharaj y con todos los habitantes de Vrindavan. Ilimitados pasatiempos. Y este es uno de ellos, en el que el señor Balaram, llevando a cabo la danza rasa, le pidió al río Yamuna que se acercase, ¿no?, para poder bañarse en sus aguas. Pero Yamuna no lo obedeció de primera instancia, así es que el Señor, con su reja de arado, él hizo, ¿verdad?, surcos inmensos para que las aguas del río Yamuna llegaran. Y de una manera muy sumisa, con temor, Sri Yamuna Devi se acercó finalmente y ofreció sus reverencias al señor Balaram. Aquí dice él: en la forma de Balaram portas un arado con el cual subyugas a los malvados y con el cual atrajiste aquí al río Yamuna. No, Krishna y Balaram llevaron a cabo muchos pasatiempos en los que derrotaron a los demonios, ¿no?, aquellos al antipartido, ¿no?, a los
a los contrarios, al grupo opositor al Señor, quienes se declaran siempre, ¿verdad?, como enemigos del Señor. Y Krishna y Balaram, ¿verdad?, sometieron a muchos de estos demonios, ¿no? Hay pasatiempos, ¿verdad?, muy hermosos, pero en todos ellos, ellos salieron triunfantes. Krishna y Balaram, ¿no?, salieron triunfantes, dando muerte así a un sinfín de personalidades demoníacas, malvadas, ¿no? Y también con su reja de arado, él atrajo hacia él al río Yamuna. Esta es la forma, ¿verdad?, como Jayadev describe en esta canción que cantamos siempre en estos días particulares, cómo es que él describe las actividades, ¿no?, de la forma particular del señor Balaram. Bueno, decíamos que, ¿verdad?, la gente a menudo piensa que en la India se adoran a muchos dioses, y ciertamente hay personas que confundidas, ¿verdad?, por toda esta manifestación de las energías ilimitadas, todopoderosas del Señor Supremo, pues no pueden, ¿verdad?, más que considerarlo, concebirlo así. Sí, es un politeísmo. Se adoran a varios dioses. La gente tiene varios dioses. En las culturas prehispánicas aquí en nuestro continente, ¿verdad?, hay mucho de esta práctica de la adoración del dios del sol, de la luna, de los diferentes, ¿verdad?, aspectos. Pero nosotros hemos recibido de parte de nuestros maestros espirituales, de parte de los Vaishnavas, de los preceptores que han descendido en esta cadena de sucesión discipular que proviene desde el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros hemos recibido una explicación adecuada, una explicación genuina, auténtica, fidedigna, dentro de esas enseñanzas que descienden en la sucesión discipular. Y no entendemos que se adoran a varios dioses, porque no pueden haber varios dioses. Hay varias personalidades, ¿no? Pero ete cham sakala pumsa Krishna stu Bhagavan Swayam. La fuente original de todas estas diferentes personalidades es el Señor Krishna. Sí, realmente existen muchas diferentes personalidades que representan la posición de Dios, pero todas tienen, ¿verdad?, como una fuente original al mismo Señor Supremo. Ese Señor Supremo tiene esa capacidad para permitirle a aquellos que lo adoran, ¿verdad?, acercarse a Él y servirle de la manera que es más conveniente para ellos. Él de esta manera también disfruta de muchos diferentes tipos de sabores, de relaciones, de actividades con sus devotos. En el Bhagavad Gita también tenemos Bhagavad Gita también tenemos este verso particular. Por cierto, no había mencionado que hoy, ¿verdad?, ayer lo mencionó en la plática Srila Acharya Maharaj, en su plática de todos los domingos. Él mencionó que hoy iba a tener una plática, ¿verdad? Entonces le recordamos a todos los devotos que están pendientes de estas transmisiones que tenemos en la mañana de sintonizar, ¿verdad?, la plática de Zoom que va a tener Srila Acharya Maharaj en unos momentos más. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 4,
hay un señalamiento muy particular en este aspecto, ¿verdad? De las manifestaciones del Señor, de sus diferentes maravillosas actividades que Él manifiesta, que Él realiza en estos universos, ¿no?, materiales. Y ahí se menciona este texto, ¿verdad? Porque Arjuna le estaba preguntando a Krishna, Krishna, ¿cómo es posible que tú le enseñaste todo esto al Dios del Sol, quien apareció, quien vivió mucho tiempo atrás, miles y millones de años atrás, ¿verdad? Tú eres contemporáneo nuestro, ¿cómo es que tú dices que tú le enseñaste esta? ¿Cómo lo hiciste? Entonces Krishna le explica a Arjuna, Arjuna, tanto tú como yo hemos tenido muchos nacimientos, tú no los puedes recordar, pero yo sí lo puedo hacer. El Señor en realidad se menciona, ha tenido muchos nacimientos, pero siempre hemos escuchado la palabra aparición, ¿no? Como el sol que aparece todos los días. No es que se muere y nace, no, pero aparece todos los días, ¿verdad? En el horizonte oriental. Surge cuando se hace visible a esta parte del hemisferio donde nos encontramos. Entonces el sol aparece, ¿verdad? Ya viene la aurora, ya surgió el sol. Así también el Señor aparece, pero para llevar a cabo sus pasatiempos, Él lo realiza en algunas ocasiones así, como si estuviese naciendo y tomando su nacimiento en el vientre de su madre, de sus devotos, ¿verdad? Y crece y lleva a cabo innumerables, maravillosos pasatiempos muy auspiciosos para todas las entidades vivientes que estamos en este mundo y para compartir amorosamente con sus devotos. Entonces, en este verso particular, en el Bhagavad Gita, se explica Janma karma chame divyam evam yo veti tattvataha yaktva deham punar janma naitimam eti sorjuna. Este verso es el número 9 del capítulo 4 del Bhagavad Gita. Y ahí el Señor dice, oh Arjuna, aquel quien conoce así la verdad de mis pasatiempos de nacimiento divino y actividades, no vuelve a tomar nacimiento de nuevo. Dandava, Yashoda. Después de abandonar este cuerpo, Él me alcanza a mí. Él llega a mí. Entre paréntesis, en el mismo texto dice, mi gracia es revelada a Él, como mi gracia es revelada a Él como mi trascendental potencia gozosa personal, Larini Shakti. Su corazón se derrite en el amor divino y Él alcanza mi servicio devocional eterno. Entonces, en este verso se describen, ¿verdad?, las características de las que mencionamos en un principio, o a las que nos referíamos en un principio, al conocimiento de los pasatiempos del Señor. Si no nos acercamos a una fuente fidedigna que pueda transmitirnos este conocimiento, es muy difícil que vayamos a poder tener una idea correcta. Y es obvio que entonces vamos a pensar quizá como una gran mayoría de gente, ¿no?, que no tiene información y que piensa, esta gente es adoradora de muchos dioses, son politeístas, adoran a muchos dioses. No adoramos a muchos dioses. O si lo quieres presentar de esta manera, adoramos al Señor Supremo, quien tiene la facultad de manifestarse en infinitas formas para el beneficio de sus devotos. Entonces, esto en realidad necesita de la gracia del Señor, necesita de la gracia de sus devotos, pero no es difícil de comprender
Krishnadas Kaviraj Goswami menciona esto en el Chaitanya Charitamrita. Incluso alguien que es ignorante puede volverse muy experto, ¿verdad?, en describir la naturaleza trascendental del Señor, de sus pasatiempos, de su santo nombre, de su morada divina, de sus asociados, si tiene su gracia. No depende de nuestra calificación material. Alguien puede ser una persona con ciertos impedimentos materiales, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el alma, con el espíritu, con el plano espiritual y con el hecho de que el Señor le dé su gracia y manifieste esa característica bienaventurada, esta energía espiritual gozosa, ¿verdad?, en una alma afortunada. Entonces, no es un requerimiento material, no hay ningún requerimiento material, se necesita solamente una actitud en el corazón, en la conciencia. Se necesita de la devoción, eso que puede satisfacerlo a él, que puede satisfacer a Sri Gurudev. Entonces, ¿no? Janma Karma Chame Divyam. Estos pasatiempos divinos no son materiales. Pareciera ser que es una personalidad material porque está manifestando sus actividades aquí en este mundo físico. Pero el mundo físico, cuando él viene a este mundo, viene por su potencia espiritual. No viene gobernado por las leyes del mundo físico. Las leyes del mundo físico que atienden a su poder infinito, atienden a su aspecto todopoderoso, ¿no? Pero él no viene a manifestar, él no viene entonces a entrar en este mundo como un prisionero, como una persona sujeta a las leyes materiales, ¿no? Las leyes materiales siguen su designio. Entonces, cuando él aparece en su forma original para manifestar y llevar a cabo sus actividades, sus pasatiempos. Estos pasatiempos se consideran divinos, no materiales. Aquel que puede comprender la naturaleza divina de mis pasatiempos de nacimiento y actividades, ¿verdad?, él ya no regresa más a este mundo material, ¿no? Eso es. Uno puede entenderlos, solamente necesitamos acercarnos a una fuente fidedigna, donde se distribuye un conocimiento no engañoso, no cubierto por la ilusión, sino que represente el deseo del Señor, el amor infinito que el Señor tiene por sus criaturas, ¿no?, especialmente por aquellas que nos encontramos aquí en este mundo material, distantes de Él, fuera de su gracia, por nuestra propia decisión. Así es que el Señor nace, Él aparece, ¿no? Esto es muy confundiente para la gente. Si es Dios, ¿cómo van a nacer? Solamente nacen las personas materiales, ¿no? Las personas, los seres vivientes encarnados, ¿no?, las almas que se han identificado con esta posición material y que tienen este cuerpo material. Solamente ellos nacen. Entonces, si Krishna está naciendo, también tiene que ser una persona material, pero no es así. Ayo nityam, ¿no? Yo aparezco en este mundo debido a mi propia voluntad, no como un resultado del karma. La ley del karma está obedeciéndolo, es parte de su administración, de su compleja red de actividades, ¿no? Él es el amo, el Señor de todas estas leyes. Pero Él, debido a su compasión, viene a este mundo para compartir su amor divino, sus pasatiempos de nacimiento y actividades con las almas afortunadas, con sus devotos, con sus asociados eternos, pero para la bendición de muchas almas afortunadas. Se nos ha dicho que en esta, hemos entendido, ¿verdad?, a través de Sri Gurudev, que en estas eras particulares, en Dwapara Yuga y en Kali Yuga, el Señor no viene como una encarnación, ¿verdad?, como una expansión de Kshirodakashayi Vishnu. No, Él aparece aquí en su forma original, Swayam Bhagavan, ¿no? El Señor Chaitanya Mahaprabhu, el Señor Nityananda, no son expansiones, son el Señor mismo, ¿verdad? En esta eras únicamente
en este día particular de Brahma, ¿verdad? El Señor aparece en su forma original. Qué bendición para todas las almas, ¿no? En Dvapara Yuga y en Kali Yuga. En la aparición en esta era cuando el Señor Krishna y Balaram llevaron a cabo sus pasatiempos, y ahora en Kali Yuga cuando el Señor ha aparecido en estas formas hermosas como el Señor Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu. Entonces, ¿verdad? Necesitamos pues un niño, incluso un niño puede describir las verdades conclusivas más sorprendentes si él tiene la gracia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Así es que el texto, este verso, el 9 del capítulo 4 del Bhagavad Gita, nos presenta esta información, ¿no? El Señor ha aparecido en su forma como Balaram. Hoy estamos celebrando al Señor Balaram. Al Señor Balaram, quien es muy misericordioso. Ese Señor no es diferente de Nityananda Prabhu. En esta era ha aparecido como Nityananda Prabhu. Y él, con todo su corazón, así como todos sus asociados, desean servir, desean adorar a su Señora. Nityananda Prabhu especialmente es la representación de la misericordia del Señor. Entonces, ¿no? Estamos en un día muy, muy especial. Es el día de la aparición de Balaram. Es la expansión inmediata del Señor, su primera expansión. Y ese Balaram, Krishna Das Kaviraj Goswami, en el Chaitanya Charitamrita, ya lo vimos, lo explica cómo no es diferente del Señor Nityananda, Nityananda Rama, ¿verdad? Krishna Das Kaviraj Goswami, en esos versos introductorios que leíamos, 14 versos introductorios con los que inicia su obra y con los que lleva a cabo este Mangala Charan, esta invocación auspiciosa. 5 de esos versos él los dedica a la verdad del Señor Nityananda. Y para ello describe, por supuesto, todo lo que se menciona en las Escrituras en relación al Señor Balaram, ¿no? La primera expansión del Señor Krishna, y quien lleva a cabo, ¿verdad?, muchos pasatiempos bienaventurados con él. Entonces, los pasatiempos del Señor no son difíciles de entender. Lo que es difícil de superar es la ilusión, ¿no? Las trabas que existen en este mundo, al cual hemos venido por una decisión equivocada de querer señorearnos sobre él, de querer ser dioses, de querer ser adorados, ¿no? Esta es la situación. Y eso se ha vuelto en nuestra contra. Esto ha venido a ser algo inauspicioso para nosotros. Bueno, aquí en Tikul, como en todas partes, vamos a celebrar este día particular de la aparición del Señor Balaram con un festival, ¿verdad? Todavía tenemos algunos compañeros, hermanos espirituales que han venido de otras partes de México para permanecer con nosotros por unos días. Está todavía Efraín Banuet de Tijuana, está Dayal Govinda Prabhu de Morelia y también su suegro, Ekaleshwar Prabhu, Ekaleshwar de Morelia, Michoacán. Entonces, en compañía de ellos y con todos los demás residentes, vamos a celebrar este día de la aparición. Y para ello, en unos pocos momentos más, les recordamos a todos, podemos, ¿verdad?, sintonizar la plática, la clase de Srila Acharya Maharaj, que él dijo ayer que iba a tener el día de hoy. No sé si tenemos algunas preguntas por parte de los devotos. No hay preguntas. Entonces, ¿cuál es la pregunta siguiente en la lista que tenemos? La pregunta que tengo es de Ravindra Swarup Das. ¿Ah? De Ravindra Swarup Das. De Ravindra Swarup Das. Ok. Él es un devoto que vive en Orizaba. Su esposa Damayanti, su hijita Kirti Devidasi
están muy relacionados con la misión y siempre vemos, ¿verdad? Siempre los vemos sintonizando estas clases, estas lecturas, perdón, del Chaitanya Charitamrita. ¿Qué personalidad es Srila Krishnadas Kaviraj Goswami en el Krishna Lila? ¿Qué vínculo o servicio tan especial personal tuvo Srila Krishnadas Kaviraj Goswami con Mahaprabhu para tener esa gran misericordia para poder escribir y narrar el Sri Chaitanya Charitamrita? ¿Qué personalidad es Srila Krishnadas Kaviraj Goswami en el Krishna Lila? Pues yo desconozco, ¿verdad? Desconozco esto. Sin embargo, se le considera a él como el Vyasadeva de los pasatiempos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. ¿No? Vyasadeva Krishna Dvaipayana Veda Vyas. Él es el autor, él es el compilador de toda la literatura védica, de una gran parte de la literatura védica, los cuatro Vedas, el Rig Veda, el Yajur Veda, el Atharva Veda, el Sama Veda, luego una condensación de todo ese vasto conocimiento en la forma de los 108 Upanishads y finalmente todavía una condensación, ¿verdad? Una presentación más resumida de todo eso en la forma del libro final o la obra final que él presenta, que es el Vedanta Sutra. En ese momento es cuando Narada Goswami, su maestro espiritual, aparece y lo alivia de la insatisfacción que aún guardaba en su corazón después de haber hecho esa tarea tan grande, ¿verdad? De haber compilado esa literatura tan vasta. Y le dice que tiene que escribir, lo que le hace falta es escribir acerca del aspecto personal del Señor, de su forma, de su santo nombre, de sus asociados, de su morada divina. Y así él finalmente, como un comentario, el comentario natural de toda la literatura védica, presenta el Srimad Bhagavatam. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu adviene en esta era de Kali Yuga, la primera persona en manifestar una biografía acerca de sus pasatiempos es Srila Vrindavan Das Thakur. Y Srila Vrindavan Das Thakur habla acerca de que en un tiempo futuro aparecerá una persona que describirá de una manera muy hermosa, ¿verdad?, los pasatiempos del Señor, todos aquellos pasatiempos que a él no le ha sido posible describir. Y él se refiere a esa personalidad como Vyasadeva, ¿verdad? Y Krishnadas Kaviraj Goswami en su presentación, en su obra, el Chaitanya Charitamrita, él explica que esa persona que se refiere Krishnadas Kaviraj Goswami a Srila Vrindavan Das Thakur y a su obra, el Chaitanya Bhagavata, se refiere a él como la representación de Veda Vyas, ¿no? Ambos autores están refiriéndose uno al otro como Veda Vyas. Srila Vrindavan Das Thakur no menciona el nombre de Krishnadas Kaviraj Goswami, ¿verdad? Porque no era, cronológicamente es mayor, ¿no? Srila Vrindavan Das Thakur, el hijo de Narayani, quien por petición de Sri Nityananda Prabhu escribió el Chaitanya Bhagavata, primero conocido como Chaitanya Mangala. Entonces, cuando Krishnadas Kaviraj Goswami hace su obra, él se refiere, él por supuesto ya conoce a Srila Vrindavan Das Thakur y su libro, y lo menciona de una manera muy cuidadosa, y lo menciona a él como Veda Vyas. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Verdad? Que ambas personalidades son llamadas como Veda Vyas. Srila Vrindavan Das Thakur dijo, muy pronto Veda Vyas va a aparecer y va a escribir abundantemente sobre los pasatiempos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. En ese entonces todavía no se había manifestado el Chaitanya Charitamrita. Pero así fue, tal como él lo dijo, así sucedió. Y Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, quien viene posterior y quien escribe
Chaitanya Charitamrita, posterior a la obra de Vrindavan Das Thakur, al Chaitanya Bhagavata, él también se refiere a Vrindavan Das Thakur como el autor, el Veda Vyas de los pasatiempos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y Srila Govinda Maharaj, él hace en un pranati, en un verso muy hermoso, él explica, él concilia estas dos cosas, ¿verdad? A estos dos Veda Vyas, y lo menciona de la manera más hermosa que hay, explicándonos que uno es el Veda Vyas manifiesto y el otro es el Veda Vyas no manifiesto o oculto. Oculto, ¿por qué? Porque describe los pasatiempos ocultos, íntimos, chana, de la Suprema Personalidad de Dios. Ese es Krishna Das Kaviraj Goswami. Y el Vyasadeva manifiesto es en la poesía descrita por Srila Govinda Maharaj, es el Veda Vyas manifiesto, ¿verdad? Uno manifiesto, el otro no manifiesto, o sea, íntimo, ¿verdad? Porque describe precisamente esos pasatiempos. Ambos hablan del Señor en su etapa en Navadvip y también en sus pasatiempos en Jagannath Puri, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que Srila Govinda Maharaj presente estas dos situaciones, estos dos aspectos de Veda Vyas en la forma de Krishna Das Kaviraj Goswami y en la forma de Vrindavan Das Thakur? El hecho de que Srila Krishna Das Kaviraj Goswami menciona las razones íntimas de su descenso, ¿verdad? Menciona el aspecto íntimo del Señor, ¿no? Al Señor en el Chaitanya, Srila Govinda Maharaj explica, ¿verdad?, su verso, y dice que en las escrituras se menciona chana, esta palabra para describir al Señor Chaitanya Mahaprabhu. Él no viene como Dios mismo. Chaitanya Mahaprabhu viene de una manera velada, ¿no? Así también aquel aspecto de Vyasadeva que describe el aspecto velado del Señor, ese es Srila Krishna Das Kaviraj Goswami. Y en ambos casos, en esa poesía, Srila Govinda Maharaj está expresando que ambos autores son los recipientes del polvo de la misericordia que emana de los pies del loto de Sri Nityananda Prabhu, ¿no? Hoy estamos celebrando a Sri Balaram, pero sabemos, hemos escuchado de parte de ellos que Krishna, que Nityananda Prabhu es el propio Señor Balaram, así como Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu es el propio Krishna, enriquecido con los sentimientos de Srimati Radharani, con la tez de Srimati Radharani. Entonces, ambos autores, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho que él que ha recibido tanta fortuna? Pues mire, usted vea ese verso, Prabhu Ravindra Swarup, vean ese verso tan hermoso de Sriman Mahaprabhu. Ojalá y alguien lo pueda subir a la plática ahorita, si nos está escuchando Prabhu Jaini Mai o Daneshwari Devidasi allá en Lima, Perú, alguno de los devotos, ¿verdad?, que generalmente sabe de esto, por favor, si lo pueden subir ahorita a la red. Aquí me va a avisar Janaki si lo suben. Hay que presentarlo. Y esa es nuestra respuesta, ¿verdad? ¿Quién es exactamente Krishna Das Kaviraj Goswami? En el Krishna Lila, eso no lo sé, se los debo, ¿verdad? Lo tenemos como pendiente, hay que averiguar, hay que estudiar un poco. Pero eso es lo que sabemos en relación a ellos, posición tan especial, ¿no? El Señor Krishna Das Kaviraj Goswami recibió, ¿verdad?, en un sueño maravilloso, la misericordia del Señor Nityananda, la misericordia, ¿verdad?, del Señor Nityananda, quien no es diferente del Señor Balaram. Y él le dijo, ve a Vrindavan. Esto fue porque él quedó muy satisfecho con su devoto cuando Krishna Das Kaviraj Goswami reprendió a su hermano de familia, porque él le había dado o porque él mantenía una relación con este pujari que no tenía aprecio por uno de los seguidores del Señor Nityananda, Ninaketan Ramadas, Ninaketan
Krishnadas. En fin, uno de sus seguidores fue no respetado correctamente por el pujari que había en la casa del hermano de Krishnadas Kaviraj Goswami. Y el Minaketan Krishnadas dijo, o Ramadas, dijo expresó, ¿verdad? Una declaración en ese momento y dijo, sí, aquí tenemos al segundo Ramaharshana Sutta, quien no se levantó en la presencia del señor Balaram cuando éste llegó, ¿verdad?, a presidir la asamblea de los sabios de Naimisharanya, cuando ellos llevaban a cabo este sacrificio en los principios de Kali Yuga, ¿verdad?, para minorar la fuerza, la influencia de Kali Yuga. En fin, esto le hizo a Krishnadas Kaviraj Goswami tener la gracia de Nityananda Prabhu. Y Srila Govinda Maharaj recoge en su poesía muy hermosamente esto y lo presenta, ¿verdad? Que ambos, porque Vrindavan Das Thakur, por supuesto que recibió la gracia de Nityananda Prabhu. Él es un devoto, una de las ramas de esta gran rama o de este gran tronco, gran rama del tronco del árbol del servicio devocional del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Vrindavan Das Thakur, un asociado del Señor Nityananda Prabhu. Entonces, ¿verdad?, él recibió la gracia de Nityananda Prabhu. ¿Y cómo Krishnadas Kaviraj Goswami recibió la gracia de Nityananda Prabhu? A través de este acontecimiento que él mismo narra en su obra, el Chaitanya Charitamrita. Bueno, con esto esperamos. Sí. Pancha Tasodas de Brasil comentó, Maharaj, escuché que Sri Balaram está representado en todos los artículos de servicio, como Minanga, Cártalos, etc. ¿Podría hablar a esto? Ok, entonces Pancha Tatua de Brasil está mencionando acerca de que el señor Balaram, ¿qué? Está representado en todos los artículos de servicio, como la Minanga, Cártalos, etc. Que se podría hablar. Sí. Shesh. Ananta Shesh. Bueno, vamos a poner esa pregunta, ¿verdad?, en la lista. Pancha Tatua, vamos por una pregunta a la vez. Vamos a poner esa pregunta en la lista. Se nos viene el tiempo encima y queremos recordarles a todos que en unos momentos más vamos a tener esta plática, ¿verdad?, en este día tan especial en el que celebramos el día de la aparición del señor Balaram, la primera expansión del señor Krishna, su hermano mayor. Vamos a tener, y quien no es diferente de Nityananda Prabhu. Vamos a tener esta plática el día de hoy y queremos recordarles a todos esto. Entonces, en unos momentos más. Nosotros vamos a terminar hasta aquí. ¿Se publicó esa poesía de Srila Govinda Maharaj? ¿No lo han subido? Encontré el de Srila Govinda Das Thakur. Pensé que era este, pero no. A ver, ya hay algo linda. Pensé que era esta, pero me parece que no. Ese es. Dasa Brindavanam Bande Krishna Dasa Prabhum Tata Chanavatara Chaitanya Lila Vistara Karino Luho Nityananda Padhabja Karuna Renu Bhusito Vyakta Chano Buddha Chinto Bhavande Vyasa Rupi. Ofrezco mis reverencias a Srila Vrindavan Das Thakur y a Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Ellos son los expositores de los pasatiempos del avatar oculto, Sri Chaitanya, y están adornados con el polen de la misericordia de los pies de loto de Nityananda Prabhu. Yo ofrezco mis reverencias a esas dos formas de Vyasadeva, una que es manifiesta y la otra que es oculta, una que es inteligible y la otra que es inconcebible. Este es el verso de Srila Govinda Maharaj. Y ahí viene una explicación. Ojalá y lo puedan subir a la red. ¿Ya lo subió? ¿Quién lo subió? Bueno, muchas gracias por subir. Este es el verso
Muy bien, hay algo linda, Prabhu. Y vamos a terminar con los cantos aquí localmente. Y mientras tanto vamos a terminar con el Jayadvani, ¿no? Esta clase de la mañana en la que hemos, ¿verdad?, hablado de una manera muy sencilla, pero mencionado, ¿no? Como es la tradición para la propia purificación de uno. Hemos mencionado, ¿verdad?, que en nuestro calendario, en este hermoso festival de un mes que tenemos del Sri Hari Smaran, del Sri Chaitanya Saraswat Mat, tenemos esta hermosa celebración, el día de la aparición del Señor Balaram. Nitai Gaur Premanande Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Stotara Sattasi Srimat Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj Ki Jai Jai Om Vishnu Jai Sri Chaitanya Saraswat Mat Acharya Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Stotara Sattasi Srimat Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Stotara Sattasi Srimat Srila Bhakti Rakat Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai Jaya Saparikara Sri Sri Guru Gauranga Nimai Sundar Sri Chota Gaura Radha Govinda Sri Giriraj Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Bhagavan Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Sachitananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannatha Das Babaji Maharaj Ki Jai Sri Rupanuga Guru Varga Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinata Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Sri Sri Balabhadra Subhadra Jagannath Jiu Ki Jai El Sri Chaitanya Akarmat Raja Sri Chaitanya Mat Ki Jai Sri Tavilla Sakamat Ki Jai El Sri Chaitanya Saraswati Sri Narayana Saraswati Yucatan Ki Jai Sponsor. Jai. Jai. Jai Sri Mayapur Yoga Pit Ki Jai. Sri Mati Tulasi Maharani Ki Jai Sri Bhakti Devi Ki Jai. Bhakta Pravara Sri Prahlad Maharaj Ki Jai Jai. Bhakti Vigna Vignasana Sri Nrsimhadev Ki Jai Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. El festival de un mes del Sri Chaitanya Saraswat Mat de Sri Hari Smaran Ki Jai. El día de la aparición del Señor Baladeva Ki Jai. Sri Balaram Avirvav Titi Mahamahotsav Ki Jai. Hoy es luna llena y se celebra el día de la aparición del Señor Balaram Ki Jai. Jai Sri Nityananda Ram Ki Jai. Jai Nitai Gaur Premanande Haribol. Tengan muy buen día. Dandavat Pranam. Jai Srila Bhakti Kushana Saraswati Maharaj Ki Jai.